Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Leslie, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Un día bastante frío y justamente hoy día vamos a hablar de neumonía, una enfermedad que ataca a adultos y niños y justamente en esta época de frío donde más pacientes enfermos tenemos. Además, hoy también estaremos aquí con el personal del SAMU. Vamos a aprender a tratar las quemaduras. No es lo mismo curar una quemadura de primer grado, segundo o tercero. Atención, lo vamos a aprender hoy. Empezamos Junta Médica. Hoy en la Junta Médica hablamos de neumonía, estamos en vivo, envíenos sus consultas, como les decimos todos los días, a través de las cuentas que tiene la Junta Médica en Twitter y Facebook, o si no, pueden hacerlo llamando a la línea médica que va a salir en su pantalla. Leslie, neumonía y pulmonía, ¿son sinónimos? ¿Es lo mismo? Mira, antes se decía mucho pulmonía porque era pues una afección del pulmón, pero ya se ha acotado ahora el término neumonía. Sin embargo, pues todavía se entiende y obviamente sabemos manejarlo. También hay que aprovechar ahora porque vamos a sacar ciertos mitos que existen sobre el frío, en cuanto a que el frío puede causar una neumonía, el frío causa influenza, causa resfríos. Realmente el frío no, sino lo que está causando es el ambiente que está frío con la bacteria o el virus y lo vamos a explicar ahora. O sea que si estamos en un ambiente contaminado, por más que nos abriguemos, vamos a enfermarnos. Podríamos enfermarnos si es que tenemos la bacteria en el ambiente. Claro. Ajá. Exactamente. Muy bien, y también vamos a hablar, ¿no?, de las quemaduras, como siempre, un día más, ¿no? El personal del SAMU, el doctor Carlos Malpica, vuelve aquí a nuestro estudio a enseñarnos algo muy importante, ¿no? Porque a veces cuando nos quemamos también hay muchos mitos, ¿no?, sobre tratar las quemaduras, sobre todo las de primer grado. Claro, todas, porque ahora desde que fríes un huevo, salpica, te quemas y no saben qué hacer. Y podrías empeorarla en vez de mejorarla. A mí una vez me dijeron cuando me quemé, cuando estaba friendo algo, que me echase aceite. Sí. Y eso es lo peor que puedes hacer. Así es. Lo peor que puedes hacer. No lo hagan ustedes en casa. Por experiencia propia se los digo. Muy bien. A ver, vamos a hablar ya, a explayarnos un poco más sobre nuestro tema del día. Como siempre, vamos con nuestras claquetas informativas, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de la neumonía. A ver, Leslie, ¿qué es esta enfermedad? La neumonía es una infección de los pulmones que provoca inflamación y acumulación de líquido, haciendo difícil la respiración. Es causada por bacterias, virus u hongos. Aunque la neumonía es curable, en algunos casos puede ser mortal. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, en los adultos mayores. Claro que sí, las personas con factores de riesgo, adultos mayores, gente con problemas pulmonares crónicos, cardiovasculares crónicos, problemas hepáticos crónicos, renales crónicos. Entonces, estos pacientes tienen las defensas disminuidas y por lo tanto mayor probabilidad de que la infección pueda ser más severa. Y a veces no mueren por la enfermedad de fondo, sino por la neumonía. Así es. Ajá. Muchos pacientes que van, por ejemplo, a los hospitales, por cualquier razón, siempre queremos que salgan lo más rápido posible porque tenemos muchas bacterias en el hospital y hay neumonías intrahospitalarias, hay infecciones urinarias intrahospitalarias y justamente como llegan en un estado de defensas bajas pueden adquirirles, se pueden complicar. Muy bien, vamos a conocer a nuestros médicos invitados el día de hoy. Son los especialistas, el doctor Guillermo Bernaola, neumólogo pediatra del Hospital Rebagliati, y también el doctor Jorge Ramos, neumólogo especialista en adultos del Hospital Hipólito Unanue. Doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a la Junta Médica. Hoy hablamos de un tema muy interesante, de la neumonía. Generalmente la neumonía se relaciona no con esta época del año, que ya estamos en invierno, en el frío. Buenos días ante todo. Bueno, sí, en épocas predominantemente en invierno es donde hay mayor incidencia de infecciones respiratorias, ¿no?, del tracto bajo, debido a que el frío permite o disminuye las defensas naturales que hay en la vía aérea superior y permite el descenso de estos patógenos y causar las infecciones respiratorias bajas como es la neumonía, ¿no? Buenos días. Sí, doctor, le escuchamos. Cuéntanos, doctor. Buenos días. Sí, realmente las neumonías se presentan a lo largo de todo el año. Sin embargo, en la época fría es donde más casos hay. Esto se debe fundamentalmente a que hay más circulación de virus en la época de invierno
Y además es una conducta usual que en esta época estemos cada vez más juntos, con las puertas, ventanas cerradas, y esto aumenta la posibilidad de que haya transmisión de virus, de bacterias. Claro que sí, mira los factores. Uno, el frío. Dos, que estamos con ambientes cerrados y por lo tanto mayor recirculación de las bacterias y los virus. ¿No? Y atención, ¿no? A los que van en transporte público, no se encierren ahí dentro, no cierren las ventanas, no, al contrario, que las abran para que circule el aire, ¿no? Para que se ventile todo. Así es. Ahora justamente en la época de invierno vamos a ver mayor cantidad de casos. Doctores, cuando empieza el invierno, ¿cuándo habría que vacunarse contra la influenza, contra el neumococo, ya que son causas muy probables de infecciones respiratorias? Bueno, hay un calendario nacional de vacunación. Este calendario incluye algunos virus, bacterias que son causantes de neumonía, ¿no? Dentro de las causas virales tenemos influenza, y dentro de las bacterianas tenemos el neumococo y el Haemophilus influenza. Entonces, todo niño debe recibir las vacunas correspondientes a la edad, incluso antes del primer año de vida, ¿no? Están indicadas las vacunas contra neumococo, contra influenza y Haemophilus influenza. En el caso de adultos, predominantemente las vacunas contra la influenza se deben brindar antes de la época de otoño-invierno, ¿no? Como sabemos, estas se brindan en forma anual, ¿no? De preferencia antes de las épocas de invierno, para evitar las formas graves de la enfermedad, más que nada, ¿no? Muy bien. Vamos a ver quiénes pueden contraer esta enfermedad, quiénes pueden contraer la neumonía. Pues personas de cualquier edad, ¿no? De cualquier edad, ¿no? Pero algunas, atención, son más vulnerables, como por ejemplo los bebés, los adultos mayores y, como decía Leslie, ¿no? Personas con enfermedades crónicas. Así es. Justamente los pacientes que tienen enfermedades crónicas ya tienen las defensas mucho más bajas y por lo tanto mayor probabilidad de que puedan complicarse más que nada. Entonces tenemos ya un calendario de vacunación establecido, tenemos personas que tienen que vacunarse, que vamos a ver ahora, y lo que habría que ver es, doctores, las neumonías que van a los hospitales, ¿todos se hospitalizan? ¿Algunos van a la casa? ¿Cómo vemos ese tipo de admisión? En el caso de adultos, existen varios scores que se hacen al recibir a un paciente, sea por la consulta externa o sea por la emergencia. En base a estos scores es que se estadifica el paciente con respecto al riesgo de mortalidad. Obviamente los scores más bajos son aquellos que pueden ser tratados ambulatoriamente, ¿no? Con medicación y seguimiento obviamente estricto, ¿no? O cercano. Y aquellos scores que sean más altos sí ameritan hospitalización para tratamiento con antibióticos endovenosos y algún manejo más especializado, ¿no? Tal vez el paciente presente hipoxemia que requiera manejo con oxígeno o alguna otra medicación. Entonces, en esos casos, donde el riesgo de mortalidad es más alta por tener un score más elevado, entonces sí requiere hospitalización, ¿no? Y en el caso de los niños, doctor Bernaola, ¿cuál es el pronóstico? Los criterios para hospitalizar a un niño con neumonía están establecidos, ¿no? Un criterio es aquellos niños de 6 meses a menos, que digamos tienen más riesgo de hacer formas severas. Los niños que tienen dificultad respiratoria, moderada, severa, también deben hospitalizarse. Aquellos niños que además están vomitando, obviamente no van a poder recibir medicación vía oral en casa y también tendrían que ser hospitalizados. Y aquellos niños que tienen compromiso marcado del estado general, ¿no? En relación al pronóstico, si el diagnóstico es precoz y el tratamiento oportuno, la mayoría de niños debe recuperarse, debe sanarse. Sin embargo, la realidad dice que hasta el día de hoy, neumonía es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años, ¿no? A nivel mundial. Muy bien, perfecto. Es totalmente cierto. Por lo tanto, toda persona que tenga dificultad respiratoria debe acudir al hospital lo más pronto posible. Con la evaluación que se le va a hacer ahí, se va a determinar si se puede manejar en la casa o manejar en el hospital. Entonces uno no puede decir, me va a pasar, hasta que el médico lo evalúe en el hospital. Claro, ¿no? O intentar curarse de repente con hierbitas. Claro, porque no sabemos, como mencionan los colegas, hay un score, hay varios factores que van a decir si respira más de tanto, si satura más o menos tanta cantidad de oxígeno. Eso lo vamos a ver en el hospital.
Entonces, a ver, para que quede claro, ¿se puede prevenir esta enfermedad? Sí, se puede prevenir. ¿Cómo? Pues por un lado, ¿no?, a través de las vacunas Vacunación. y de una buena alimentación, y añadimos también la buena higiene. Así es, todo va de la mano. Una de las cosas que tenemos es un simple lavado de manos, evita transportar las bacterias de un lugar a otro. Es una medida de salud barata, económica y la más efectiva de toditas las que existen. Perfecto. Hacemos nuestra primera pausa en el programa, pero antes ya hemos recibido una consulta de nuestros televidentes. A ver, Maxi Caguana escribe a través del Facebook: ¿bañarse de noche y dormir con el cabello húmedo me puede dar neumonía? Buena pregunta, ¿no? Porque muchos dicen eso, ¿no? ¿Es un mito esto o realmente sí que nos puede llevar a contraer esta enfermedad? Bueno, se responde después de la pausa. Ya regresamos. En Junta Médica estamos hablando de la neumonía. Hoy nos acompañan los doctores Guillermo Bernaola, neumólogo pediatra, y también el doctor Jorge Ramos, neumólogo especialista en adultos. Nos íbamos a la pausa con esta consulta. Doctores, ustedes dirán si esto realmente nos puede dar una neumonía o no. ¿Bañarse de noche y dormir con el cabello húmedo me puede dar neumonía? Bueno, como conversamos, no específicamente el cabello húmedo es que te va a predisponer a hacer neumonía, ¿no? Se considera que mayormente los cambios de temperatura van a, como mencionamos al principio, van a deprimir las barreras naturales de la vía aérea superior y van a permitir el descenso de bacterias, ¿no? Más que nada, el cambio de temperatura brusco es el que podría predisponer a una infección de la vía de la parte de los pulmones, ¿no? Así que también decir, nos bañamos en el mar en invierno, nos podría generar una neumonía, es falso, es error. Claro, de igual manera, ¿no? También, Pero estamos ahí hablando de los cambios de temperatura, más no nos puede dar esta enfermedad. Tenemos otra consulta, dice AQP Radio, dice: actualmente hace mucho frío en Arequipa y se dice que el efecto friaje produce neumonía. Sin embargo, se habla de una bacteria en el ambiente. ¿La neumonía es como la gripe en forma de contagio? Hay que precisar que, si bien es cierto que el frío podría influir en cierta forma, indirectamente, hay factores de riesgo, ¿no?, que son, digamos, más importantes, ¿no? Dentro de los factores de riesgo para neumonía tenemos aquellos niños que no han sido vacunados, los niños que no reciben lactancia materna exclusiva. La lactancia materna exclusiva protege contra las infecciones, incluidas neumonía. La exposición al humo de tabaco, es un factor de riesgo también para adquirir neumonía. ¿Y el efecto friaje? El efecto friaje, como mencioné, el frío indirectamente puede condicionar que estemos más juntos, con ambientes cerrados. En la época de frío puede también adicionalmente, digamos, haber mayor circulación de virus, mayor posibilidad de contagio, pero si tenemos en cuenta que a nivel mundial el 95% de casos de neumonía se da en países en vía de desarrollo y la mortalidad es mucho más alta en países en vía de desarrollo, la diferencia no es el frío, ¿no?, porque acá hace tanto frío como en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Hay otros factores de riesgo que son mucho más importantes, ¿no? En el caso de adultos, como ya lo mencionó acá el doctor, en el caso de adultos los factores de riesgo son bastante importantes, ¿no? Uno de ellos, como sabemos, la neumonía predominantemente ataca a los extremos de la vida, ¿no?, a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores de 60 o 65 años, ¿no? Entonces, además de la edad, en el caso de adultos, también hablamos como un factor de riesgo importantísimo las enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva, algún problema de enfermedad intersticial como es la fibrosis pulmonar, tabaquismo crónico, problemas de bronquiectasias, pulmones seculares por tuberculosis, que en el Perú hay muchísimo, enfermedades previas del pulmón lo condicionan, así como ya se mencionó, todas aquellas condiciones que produzcan inmunosupresión, ¿no? Pacientes con uso de corticoides, pacientes con alguna infección como VIH, entre otras, ¿no?, como las enfermedades crónicas como la diabetes, pacientes que sean cardiópatas o que tengan enfermedades como cirrosis hepática.
todos estos factores de riesgo condicionan una población especial que tiene un alto riesgo de hacer infecciones por neumonía, ¿no? Muy bien, a ver, Les. Dicen que los síntomas de la neumonía pueden variar dependiendo de si el origen es bacteriano o viral. Sin embargo, al inicio es similar. Sí, la principal causa de neumonías en niños es viral. Los síntomas inician como un resfrío, ¿no? Síntomas catarrales, mocos, tos, fiebre, puede haber decaimiento también. Sin embargo, todas estas manifestaciones también se pueden dar en otro tipo de infecciones de vías respiratorias. La diferencia y lo que me va a hacer sospechar que el niño puede tener neumonía es la dificultad respiratoria. O sea, el niño con neumonía tiene aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, respira más rápido, tiene mayor esfuerzo para respirar, la mamá refieren, se le hunde el pechito, ¿no? Debajo de las costillas, en el espacio que está entre las costillas. Escalofríos también, doctor, ¿no? Así es, entonces, si no hay dificultad para respirar, es muy improbable que el niño tenga neumonía. La diferencia es la dificultad respiratoria, lo que nos va a llevar a sospechar. Algo que hay que precisar y es importante es que para determinar si el niño tiene dificultad para respirar, el niño tiene que estar sin fiebre, porque un niño con fiebre puede tener decaimiento, puede tener aumento de la respiración también, de la respiración más rápida, no porque tenga neumonía, sino por la misma fiebre, ¿no? A ver, continuamos repasando, ¿no?, los síntomas. El doctor ya estaba comentando los que vemos aquí en la pantalla, pero tenemos más, como por ejemplo la sudoración excesiva, ¿no?, la pérdida del apetito, baja energía y fatiga, dolor de cabeza, abdominal y vómitos, confusión especialmente en las personas mayores. ¿De acuerdo? Sí, el síntoma predominante en los adultos mayores usualmente es un cuadro confusional, ¿no? Se muestra más distraído o con tendencia un poco más al sueño, y esto va aumentando en el transcurso de los días. Los síntomas como fiebre no son tan usuales en pacientes adultos mayores, ¿no? Sí se puede presentar tos con expectoración y dificultad respiratoria progresiva, ¿no?, o dificultad para respirar en forma progresiva, pero casi siempre asociado a un cuadro confusional, ¿no?, que son síntomas que nos llaman la atención y que por lo cual lo llevan a la consulta usualmente, ¿no? Eso es importante, ¿no?, diferenciar que los síntomas en los pequeños y los adultos mayores son distintos. Sí, en realidad sí llama bastante la atención. Ante este contexto, bueno, obviamente la evaluación del médico es bastante importante porque va a permitir discriminar si en el examen físico hay algún hallazgo que nos llame la atención, y asimismo la posibilidad de solicitar exámenes complementarios como una radiografía simple de pulmones, en la cual se podría corroborar el diagnóstico o hacer el diagnóstico en base a este examen, ¿no?, y dar el tratamiento oportuno, ¿no? Es por ello que siempre es bastante importante, y quisiera recalcar esto, la importancia de acudir al médico, así sea que la infección sea muy temprana, como por un resfrío, o por cualquier otra patología respiratoria. Acudir al médico, no ir solamente a la farmacia y comprar un medicamento para calmar la tos, porque muchas veces puede ser una infección bacteriana y estamos mitigando solamente el síntoma, pero no la causa de fondo, ¿no? Cleide nos escribe en el Facebook y nos dice: tuve neumonía a los 2 años. ¿Me puede dar nuevamente? Actualmente tengo 23. Entonces es una idea que mucha gente tiene, ¿no? Tuve neumonía cuando era niño, ¿me puede volver a dar? La pregunta ¿es la misma? ¿Es un nuevo episodio? ¿Estoy predispuesto? ¿Cómo le contestaríamos a Cleide? Bueno, la neumonía está causada por diferentes agentes patógenos, ¿no?, virus, bacterias. El hecho de haber tenido alguna vez neumonía no lo excluye de que pueda volver a tener, ¿no? Incluso en niños, aquellos niños que tienen algún episodio de neumonía tienen mayor riesgo de tener un segundo episodio en comparación a los niños que nunca han tenido neumonía, ¿no? En niños. En niños. Así es, en la población pediátrica, ¿no? Claro. A ver, tenemos, doctores, otra consulta. Yanelita dice: ¿un resfrío mal curado en los niños puede dar neumonía? ¿Es bueno tener deshumedecedor en casa para evitar esta infección? Realmente no es así como se menciona, ¿no?, que un resfrío mal curado puede dar neumonía. En realidad los resfríos son infecciones virales que se autolimitan
y que se circunscriben a la vía respiratoria alta. La neumonía es una infección de los pulmones. Entonces, digamos que no es una afirmación verdadera, ¿no? En relación al deshumedecedor, realmente no, como habíamos mencionado, el factor climático, llámese frío, humedad, podría influir indirectamente, pero no es un factor determinante para la aparición de casos de neumonía. Esa es una idea que tienen muchas personas, ¿no? Los resfríos mal curados. Porque en teoría un resfrío sería algo viral y que solito debe limitarse. Y si tiene pues un resfrío una semana, le puede volver a dar otro cuadro si está pues con el aire acondicionado, claro, y alguien en el ambiente, como los niños que están en las guarderías, pues se resfrían constantemente. Entonces ahí es importante recalcar, el resfrío puede constituirse en un factor de riesgo en personas o pacientes que tengan algún factor de riesgo para hacer la neumonía. Por ello es importante cortarlo cuanto antes o tratarlo cuanto antes para evitar que progrese. Eso tuvimos cuando tuvimos la epidemia de H1N1. Claro. Claro, que la parte viral empezaba y podían complicarse pues con algo bacteriano posteriormente. Bueno, con respecto al deshumedecedor, eso iría más con la parte de problemas bronquiales, ¿no? Más con problemas bronquiales. Justamente hace unos días estaba escuchando una entrevista que en un radio mencionaba justamente que si el problema de un paciente con asma lo condicionaba para neumonía, ¿no? Entonces estamos hablando de dos cosas un poco distintas, ¿no? La neumonía ataca a lo que es la parte del parénquima pulmonar, mientras que los problemas bronquiales tienen que ver más que nada, obviamente, con los bronquios, con los conductos que pasan a través de él, ¿no? Entonces, la parte de la humedad, Lima es una ciudad muy húmeda, tendría que ver más con el problema bronquial que por un problema de neumonía. ¿Y ustedes recomiendan esos aparatos? No, los deshumedecedores. Algunos tipos de deshumedecedor tienden a resecar mucho el ambiente. Entonces, en un paciente predispuesto podrían generar más tos, ¿no? Más irritación de la vía aérea, ¿no? Porque hay algunas personas que ponen el deshumedecedor en las habitaciones en las que no hay nadie, ¿no? Y así la van cambiando. Sí. Pero hay otras que están con el deshumedecedor con ellos ahí presentes. Sí. Me parece que hay dos tipos de deshumedecedores, el tipo seco y hay el tipo húmedo, ¿no? Entonces, el tipo seco sí podría generar mayor irritación de la vía aérea que el húmedo, ¿no? Ok, muy bien. Más consultas. Berti Moreno dice, ¿podrían explicar respecto de las vacunas contra la neumonía de una sola puesta que inmuniza para siempre y otras que hay que colocarse cada año? En relación a las vacunas, no hay una vacuna contra la neumonía, ¿no? Lo que hay es vacuna contra aquellos agentes patógenos que causan neumonía, sean virus o sean bacterias. Hay un calendario de inmunizaciones, neumococo es la principal causa de neumonía en niños, en adultos también. Digamos, la inmunización empieza antes del año, no es una sola puesta, hay que poner dosis de refuerzos y hay algunas que sí son una vez al año, como la vacuna de la influenza, ¿no? En el caso de adultos, la vacunación, sí existen dos tipos de vacunas contra estas cepas de neumococo. Hay una que es la 23 valente que sí se administra cada 5 años y hay la que es la 13 valente que se administra una sola vez en la vida, ¿no? Hay esas dos opciones en el caso de vacunas contra el neumococo. O sea, son dos opciones que uno puede elegir. Ajá. Si quiere la que se coloca cada 5 años o la que se coloca solo una vez. Ajá. Actualmente el Ministerio de Salud ha adquirido las vacunas, las 13 valentes que se colocan una sola vez y lo está brindando de manera gratuita a las personas mayores de 60 años en los establecimientos del Ministerio de Salud y en algunos centros de salud, ¿no? Muy buena información. ¿Les? Sí, Antonella Brienet dice, ¿una faringitis puede conllevar a neumonía? Bueno, lo que existe es que una infección inicialmente viral puede condicionar posteriormente que una bacteria nos invada y nos produzca una infección, ¿no? Y eso puede suceder en el caso de neumonía. Digamos, el inicio es viral, pero posteriormente la bacteria, llámese neumococo, Haemophilus influenza, puede causar una infección y una infección seria como neumonía, ¿no? En la epidemia de virus H1N1, las muertes en su mayoría de casos no fue por el virus, sino fue por bacterias. O sea, el virus predisponía, sí, disminuía las defensas de la persona enferma y la bacteria que producía el desenlace fatal. Muy bien, vamos ya con la última de este bloque. A ver, Eva Torres dice, ¿una persona con asma tiene más posibilidades de contraer neumonía?
Como ya lo habíamos mencionado antes, básicamente hablamos de dos áreas distintas del pulmón, ¿no? Una que tiene que ver con el parénquima y la otra que tiene que ver básicamente con la parte, con las vías respiratorias, con los bronquios, ¿no? Entonces, la neumonía, al igual que, mejor dicho, el asma, básicamente la parte bronquial tiende a exacerbarse con infecciones virales, ¿no? Y te puede producir una crisis asmática, un nuevo evento de asma, ¿no? Pero no propiamente una neumonía, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, lo que sí el asma puede correlacionarse con una bronquitis aguda que puede posteriormente complicarse en una bronconeumonía, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, queda claro que la neumonía la relacionamos con un montón de enfermedades, ¿no? Con el asma, con la gripe, etc, etc, etc. Y bueno, ya están viendo que los doctores, ¿no?, nos están explicando que realmente no es así, que son mitos que nos hemos armado nosotros, ¿no? Por eso es importante siempre escuchar a nuestros especialistas. Vamos a la pausa aquí en Junta Médica. Al regresar aprendemos a tratar las quemaduras. Arrancamos con nuestro bloque de emergencias médicas aquí en Junta Médica. Estamos como siempre con el doctor Carlos Malpica, nos acompaña también Catherine y Felipe, porque hoy vamos a hablar de una emergencia cotidiana, ¿no?, común, las quemaduras. A ver, doctor, adelante. Sí. Bueno, ahorita estamos preocupados porque hay un incremento notable de las quemaduras, sobre todo graves, ¿no? Y sobre todo en niños, que es lo que más nos alarma. Nosotros con el SAMU venimos haciendo evacuaciones médicas de varias regiones y tenemos un porcentaje alto de niños quemados. Justo con la Escuela de Salud Pública se viene implementando un curso virtual y también el MINSA ha trabajado una política de pacientes quemados, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora son el tratamiento común de las quemaduras más sencillas, digamos las cotidianas. Entonces, lo primero es no hagamos ensaladas. O sea, no tomate, no lechuga, no aceite, no, porque son elementos contaminantes y sobre todo los grasosos, como el aceite, generan que la quemadura después en el hospital, cuando se traslade, tenga que retirarse y es un trauma para el niño del tejido. Doctor, ¿de dónde saca la gente que el aceite es bueno para una quemadura? Y el tomate sal, también. Ají también he visto. Uy, el ají se me parece bien bravo. Pero hay un tema de tradición oral, ¿no? No sé en qué momento se tergiversó tanto, pero no solamente es un tema en el Perú, ¿eh? Es A en nivel toda mundial, Latinoamérica. ¿no? O sea, El doctor Soto dice hasta limón. Sí, todo. sí, limón, azúcar, sal, aceite, tomate, lechuga, pepinos, supongo, Ok. porque es fresco, ¿no? Todo este listado que acaba de decir el doctor Malpica, No. prohibido. Así es. No se debe utilizar. El elemento de la naturaleza que tiene la mayor capacidad de absorción de temperatura es el agua. Entonces, lo que vamos a utilizar es agua. Agua fría, agua helada. Agua corriente, que sea potable. Y el concepto es que discurra el agua. Porque muchas veces lo que viene el paciente con la emergencia llega con un envase y su mano dentro del agua. Y necesitamos que haya un movimiento. Si hay una quemadura con herida, por ejemplo, la idea es no echar el agua directamente sobre la quemadura porque va a estar sensible, sino el contacto es superior, en la parte más alta, unos centímetros, y que el agua va discurriendo. En la quemadura hay dos efectos. Digamos, hay una transmisión de calor de una fuente al organismo, se produce la lesión térmica, pero hay otro concepto que es la profundización. O sea, el tejido absorbe calor y esa profundización es la que se da en los siguientes minutos. Y es lo que tenemos que tratar. En los primeros auxilios lo que tenemos que evitar es la profundización de la quemadura. Entonces vamos a aplicar agua varias veces. Lo ideal es en un caño, puede ser, una fuente directa, no a mucha presión para que no genere dolor. Si el tema es incluso más severo, puede ser hasta en la misma ducha. Entonces, ¿cuánto tiempo? Por lo menos unos 15 minutos. Ok. Unos 15 minutos. Mucha gente piensa que la ampolla o el líquido de la ampolla es producto del agua. Y por eso dice, no, ¿para qué echo agua si no va a ser ampolla? Y eso no es cierto. El líquido que contiene la ampolla es el líquido de las células que se han destruido. Ajá. Pero no es por el agua que aplicamos. Entonces, porque es una especie de suero el contenido de la ampolla. Ahora, doctores, hay personas que se ponen hielo
Se podría poner, pero no de manera directa. O sea, el frío no se combate con calor o el calor con frío. O sea, el cuerpo humano no funciona de esa manera. Entonces, mejor es agua 18 grados, un poco Claro. fría. Pero hielo podemos generar, también hay quemaduras por hielo. Ajá. Entonces, no es una buena solución, no lo recomendaría. Muy bien. Una vez que ya hemos estado aproximadamente unos 15 minutos, ¿no?, con el agua discurriendo sobre la quemadura, ¿cuál es el paso a seguir? Tenemos varios elementos, ¿no? Uno es usar un ungüento. Primero, las quemaduras son de tres tipos. Cuando vamos a la playa, el eritema es de primer grado. En segundo grado la caracteriza la ampolla, que se llama flictena, su nombre técnico es flictena. La recomendación es no reventar la ampolla y lo que vamos a hacer es colocar, en este caso, una crema, que es un derivado, un concepto que contiene plata, y la plata es un antibacteriano. Entonces, lo que está simulando Felipe es tener una quemadura de segundo grado. Sí, que la ampolla ya se ha reventado, ¿no? Muy bien. Está lo que decimos en carne viva. Generalmente las quemaduras de tercer grado, que es por fuego directo o mucha temperatura o por químicos, lo que vamos a ver es la grasa, vamos a ver un contenido blanquecino. La de tercer grado por lo general no duele, la que duele es la de segundo grado, ¿no? Entonces estamos aplicando la crema, lo ideal sería si la tenemos en casa, esté refrigerada, si es frecuente el tema de... En la ¿Una cocina, quemadura por de ejemplo. segundo grado amerita que uno acuda al hospital o en casa lo puede tratar Lo tranquilamente? mejor que la de segundo grado sea asistida de todas maneras Sea por un asistida, médico, ok. porque tiene alto riesgo de infección al verse interrumpido la barrera de protección que es la piel, ¿no? Muy bien. Las de primer grado, si son pequeñas, pueden ser tratadas en casa, pero si son extensas, no. Entonces vamos a aplicar, lo ideal sería usar un guante, un bajalenguas. En este caso asumimos que las manos de Catherine están limpias. Ajá. Entonces vamos a distribuir la crema de manera homogénea. Lo que se está buscando es la mayor superficie de contacto para que absorba la temperatura. O sea, no extendemos la crema hasta que desaparece, no No, dejamos una no capa. es una flotación, no. Muy bien. Sino lo que queremos hacer es una capa de crema sobre la quemadura para protegerla del medio ambiente. Y lo que podemos hacer allí es cubrirla, ¿no? También tenemos gasas parafinadas, que es otro elemento que puede ayudar. La gasa parafina es una gasa que tiene parafina. La ventaja de la parafina es de que no se va a pegar. Cuando ponemos las gasas normales de algodón, la piel se reseca y cuando queremos retirarla es doloroso. La parafina, que es, digamos, el derivado de la vela, permite hacer una superficie en la cual se puede retirar fácilmente, ¿no? Lo podemos poner encima gasas y esto no va a adherirse. Entonces, el momento de retirarlo, que es generalmente a las 24 horas, va a permitir que no se adhiera, no va a ser doloroso para el paciente. La especialidad que ve las quemaduras son los cirujanos plásticos, ¿no? Cirugía plástica y quemados. Entonces, la recomendación es siempre, en primera instancia, en un servicio de emergencia. La segunda posibilidad sería un cirujano general, pero lo más recomendable sería, en caso de quemaduras profundas, quemaduras extensas, la especialidad que ve es el cirujano plástico. Ok, muy bien. Entonces queda claro, ¿no?, cuáles son los pasos a seguir. Y algo muy interesante que el doctor Malpica nos estaba comentando es que el SAMU está haciendo toda una campaña de prevención, ¿no?, porque están aumentando los casos de quemaduras, sobre todo en el norte. Sí, estábamos conversando, nosotros tenemos un convenio con el SIS, Seguro Integral de Salud, la Fuerza Aérea, que permite traer pacientes graves de las regiones hacia Lima, si lo ameritan. En el último año hemos traído 230 pacientes, felizmente todos en vuelo, no hubo ningún fallecido. 70% de ellos son fundamentalmente niños y 30% son neonatos. Hemos traído hasta un bebé de 590 gramos en ventilación mecánica, ¿no? Y tenemos 8 de menos de 1 kilo en ventilación. Y un porcentaje de un 7-8% de esos casos han sido quemados, ¿no? El día domingo, por ejemplo, trajimos 3 pacientes quemados de Trujillo, que se operó con la naval. Y generalmente, ¿cuáles son las causas? El problema en niños es prevención. El niño no es consciente del peligro y lo que tenemos que tener es medidas de prevención. Por ejemplo, en el Bajo Piura es frecuente el consumo de la chicha y se hace chicha de manera artesanal. Entonces, en ollas grandes, porque hierve por varios minutos y no está la cocina aislada del contacto del niño. El niño juega y en algún momento tropieza, se cae o la pelota cae, se voltea la olla y tenemos quemaduras extensas, 30, 40, 50%, ¿no?
Cuando ya hablamos de más de 20%, hablamos de gran quemado. Claro. Entonces tiene que hacerse la referencia, coordinar el caso, traer al paciente, es toda una logística. Lo mejor es que no ocurran quemaduras. Y para eso está la prevención. Así es. La segunda instancia es el fuego directo. El fuego directo, básicamente incendios o exposición a combustible, ¿no? Que también es una causa importante, pero más incidencia en niños y por líquidos calientes. Ok, muy bien. A ver, nos vamos a la mesa de la Junta Médica porque nuestros doctores también Faltaba cubrirnos quieren el quemadura. opinar. A ver, Leslie. Sí, ¿qué recomendaría que tenga la gente en la casa, en el botiquín? Porque todo el mundo tiene alcohol, algodón, pero la crema esta de plata es lo máximo para... Claro, quemaduras. una es tener un derivado de silodacina de plata, tener gasas estériles, limpias, empaquetadas, generalmente vienen en sobrecitos pequeños. En caso de no tenerlo, tener una tela limpia que haya sido, digamos, la tengan preparada, ¿no? O sea, se lava, se plancha, que es una forma de esterilizarla, y se guarda en caso de preferencia de algodón. Porque los accidentes en casa más que nada son la gente que está friendo realmente. Claro, en la cocina es La cocina es generalmente el el punto tema, ¿no? fundamental. También el planchado. También, Uno quiere probar si la plancha está caliente y termina con el dedo pegado, ¿no? como en las películas. Claro, felizmente ahí son pequeñitas las quemaduras, ¿no? Sí, la plancha. ¿Veis? No recomendamos aquí, usar tengo, aquí colinos. tengo la cicatriz, doctor, de la plancha. Sí. A veces, Colinos. no recomendamos usar colinos, no por la marca, sino por crema dental, ¿no? Que es también algo heredado de la abuela. Entonces, el picato de butacin ya no se usa, lo que se recomienda ahora es la silodacina de plata, que es la crema que tiene plata y la plata actúa como un agente antibacteriano, ¿no? Aquí vemos que Catherine estaba vendando, ¿no?, el brazo Sí, de lo que Felipe. está haciendo es un aislamiento ya de la quemadura. El mayor enemigo de las quemaduras es las infecciones. Después de 24 horas se colonizan de bacterias. Y el otro tema es que la piel, al estar ausente, la piel tiene muchas funciones. Una de ellas es la de evitar la pérdida de líquido, la evaporación. Entonces lo que estamos haciendo es aislando la zona que está quemada, y luego de eso ya podríamos ir a un centro asistencial para que lo vea un médico, ¿no? Muy bien, bueno, como siempre agradecemos al doctor Carlos Malpica y a su equipo por haber venido aquí a la Junta Médica. Ya puedes sacar tu mano del agua, Felipe. Muy bien, tenemos una pregunta, Leslie, ¿no? Antes de irnos a la pausa. Sí, de Facebook, Marilu Pando nos dice, ¿se recomienda la vacuna contra la neumonía para un adulto mayor de 96 años que sufre de reflujo? Interesante. Después de la pausa veremos la respuesta. Vamos ya con lo último del programa. A ver, Marilu Pando les preguntaba, doctores, ¿se recomienda la vacuna contra la neumonía para un adulto mayor de 96 años que sufre de reflujo? En realidad la vacuna contra el neumococo está indicada en todos los pacientes adultos mayores. Es por ello que ya se ha convertido en una política del Ministerio de Salud, la vacunación en este grupo etario. Y el problema del reflujo obviamente debe ser inmediatamente tratado por el especialista, que es el gastroenterólogo, porque a la larga o se puede convertir en un problema para complicaciones pulmonares, ¿no? Porque eso va a producir microaspiraciones a la parte pulmonar o vías respiratorias bajas, ¿no? ¿Pero hay alguna restricción para colocar la vacuna? Básicamente la restricción, al igual que la vacunación en niños, es pacientes que estén cursando con un periodo de alguna infección aguda, ¿no? Debido a que esto puede activar la vacuna y hacer un cuadro de neumonía fulminante, ¿no? Solo en esos casos. Solo en esos casos. De ahí se Sí. puede colocar con total normalidad. Más Sí, consultas. Pilar Bruna dice en Facebook, ¿un niño puede tener neumonía y no aparecer en las placas del pulmón? Usualmente los niños con neumonía, ¿no?, además de todos los síntomas que hemos mencionado, si les solicitamos una radiografía, se debería evidenciar la neumonía en la radiografía. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de casos en los cuales la neumonía está en las partes posteriores del pulmón que podrían no evidenciarse, pero aquí ya el criterio médico, ¿no?, el contexto, el conjunto de todo, debe llevar al médico a decidir si le da un tratamiento o no. Claro, pues es parte de la evaluación básicamente, Así no es. es la evaluación en sí, claro. Ok. Marilena dice, ¿se puede nebulizar a un niño de 2 meses? Sí, o sea, de que se puede nebulizar, pero ese no es el tratamiento de las neumonías, ¿no?
Las nebulizaciones se indican en caso de niños que tienen obstrucciones bronquiales, ¿no? Obstrucción de la vía respiratoria baja. Digamos, no es parte del tratamiento de neumonía. En neumonía básicamente son las medidas generales, controlar la temperatura, dar confort, continuar con la alimentación, continuar con la lactancia materna, es importante. Y el tratamiento antibiótico va dirigido a aquellos gérmenes que con mayor frecuencia causan neumonía. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Isabel Luna, tuve neumonía en mis 2 embarazos. ¿Qué tan grave es esto y cómo puede haber afectado a mis hijos? Que genere alguna complicación propiamente en sus hijos no es correcto, ¿no? Lo que sí, de todas maneras, el embarazo se constituye en una condición que va a disminuir o que puede disminuir las defensas de la gestante, ¿no? Y en este caso, dadas ciertas circunstancias, podría convertirse en un factor de riesgo para presentar neumonía, como es en el caso de esta paciente. Pero que eso conlleve a un riesgo posterior para los hijos, en ninguna forma, ¿no? No hay nada No. probado, ¿no? A ver, vamos con más consultas. ¿Tenemos más? Más La consultas siguiente. tenemos, claro que sí, hay montones de consultas en la red. Lozano Sanz en el Facebook dice, ¿se puede tener neumonía por el consumo excesivo de sal? Bueno, este es el primer mito que escucho de eso. Sí, yo también. Interesante. Bueno, tendría más relación con la parte de la hipertensión arterial, problemas renales, ¿no? Pero Claro. propiamente con la neumonía no está relacionado directamente, ¿no? Para nada. Nada. No, entonces tenemos varios mitos del agua helada, del agua fría. No tiene nada que ver, básicamente es que tengamos la bacteria metida en el ambiente. Es verdad, a veces los papás, ¿no? O los abuelos prohíben que los niños tomen agua helada en invierno, porque les va a dar neumonía. También. No es así. Es un mito también. Tendría que haber algunos factores de riesgo en el niño para que haga neumonía, ¿no? Ahora, abrigarnos demasiado en invierno tampoco nos va a proteger una neumonía. No es la condición esencial, pero si es que tienes una predisposición, un factor de riesgo, como dije, sí podría constituirse en una condición que te predisponga, ¿no? a neumonía. A ver, vamos con la de Marivia García. Tengo una bebé de 1 mes de nacida. ¿A qué edad se le puede administrar la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza está indicada a partir de los 6 meses de edad, ¿no? La primera dosis, y la segunda dosis se coloca 1 mes después. Y de ahí en adelante ya es anual, una sola vez al año, usualmente antes del invierno, ¿no? Meses previos al invierno. Hay que aprovechar esta pregunta también para que la gente sepa, porque dice, me acabo de vacunar contra la influenza y me ha dado gripe. Es verdad. ¿Por qué me ha dado gripe si me he vacunado? Doctor. Bueno, la influenza o la vacuna contra la influenza propiamente no tiene como objetivo evitar el riesgo de tener un resfrío común, ¿no? Lo que busca la vacuna es dar una protección contra las formas graves de la influenza, de la infección por la influenza, que podrían conllevar en neumonías muy severas y la muerte, ¿no? Tal cual como se vio en esta época en que se dio la epidemia del H1N1, ¿no? Claro, la idea de la vacunación, entonces, recuerden bien, es no tener las formas graves, las formas severas, y por lo tanto es algo muy bueno, es un factor de protección, porque cuando viene la epidemia, vienen las formas graves, ya estamos protegidos. Entonces queda claro que la colocación de la vacuna no contra la influenza no significa que nos vamos a Resfriarnos. enfermar de una gripe, no de un resfriado durante ese año. Sí, pues, no. O sea, Muy bien. Kelly Ángela dice, ¿qué recomendaciones nos dan para los niños que han sufrido coqueluche, tos convulsiva? Mi hijo sufrió el mes de nacido y cada invierno sufre de alergias por la humedad. Bueno, el coqueluche, la tos convulsiva, es una infección producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, que puede ser una infección muy seria, especialmente en los niños pequeños. Esta infección ocasiona accesos de tos muy severos, los niños vomitan, muchas veces se ponen azules, cianóticos es el término médico, y lo que puede quedar como consecuencia de esta infección es que la vía respiratoria queda hiperreactiva, queda sensible, predispuesta a que si hace otras infecciones, incluso virales, pueda tener episodios de obstrucción bronquial, de sibilancias, ¿no? En los meses sucesivos, años sucesivos. Sí. Candelaria en el Facebook, mira, interesante, dice, me congestiono en cada cambio de estación.
pero cuando recibo la vacuna de la influenza se calma este malestar. ¿A qué se debe esto? ¿Tiene relación o no tiene relación? Bueno, me trato de interpretar la expresión de me congestiono como que la paciente probablemente tenga algún problema ¿De alergia? algún problema bronquial o tal vez de la vía aérea superior, ¿no? Pero que la vacuna en sí le genere el alivio de estas molestias no se relaciona directamente, creo, con la administración de la vacuna, debido a que no es uno de sus objetivos. La Entonces, ¿qué es vacunación. coincidencia? Probablemente sea más esa coincidencia. Entonces, ¿está bien ella? Perfecto, que se Sí, vacune que se tranquilamente. vacune todos los años. A ver, desde el Twitter, Norma dice, ¿cuál es la diferencia entre neumonía, gripe y resfrío? Bueno, en todo caso, la similitud es que las tres pueden ser causadas por virus. ¿Ya? La diferencia es el nivel en el cual se produce la infección, ¿no? Si hablamos de resfríos, gripes, se trata de infecciones respiratorias altas, y si hablamos de neumonía es una infección a nivel pulmonar, ¿no? Una condición mucho más seria y que da síntomas más marcados y que puede tener un desenlace fatal, ¿no? Una neumonía es una condición potencialmente grave. ¿Una neumonía deja secuelas de por vida? En algunos casos sí puede dejar secuelas, mucho daño pulmonar y predisposición a hacer nuevos episodios de infecciones pulmonares. Incluso hay pacientes que tienen algunas enfermedades congénitas que tienden a hacer neumonías a repetición, precisamente por esta enfermedad, y van desarrollando secuelas pulmonares, como son las bronquiectasias o cicatrices dentro del pulmón, que le van generando condiciones o síntomas respiratorios conforme van transcurriendo los años de vida, ¿no? Perfecto. Irene nos dice en el Facebook, ¿qué cuidados debería tener mi madre que sufre de neumonía y es diabética? Tiene 69 años. Bueno, en el caso de ella, como ya lo habíamos mencionado, a la par de la prevención con la vacunación que habíamos mencionado, tanto para el neumococo como la vacunación anual contra influenza, debería mantener siempre bien controlada la diabetes, ¿no? Como habíamos mencionado, cualquier factor de riesgo de los que mencionamos al inicio se convierte en una condición para que estos pacientes hagan neumonía. Mientras más controlada esté la diabetes, implicaría menos riesgo a este paciente para hacer complicaciones respiratorias como la neumonía, ¿no? Entonces los cuidados sería controlar la diabetes. La diabetes, ¿no? Más la vacunación. Ok, ahora vamos con esta consulta que es interesante. Bernard dice, ¿se puede vacunar contra la neumonía cuando se está gestando? Bueno, en mi día a día no veo gestantes. Sí es cierto que el primer trimestre del embarazo es el más crítico, es cuando tendemos a no dar medicación o no dar ningún tipo de sustancia extraña a la gestante, pero hasta donde tengo entendido sí se puede vacunar en los meses sucesivos, ¿no?, a la gestante contra la influenza, ¿no? Muy bien, a ver, y esto, para que nos quede claro, ¿no?, a modo de conclusión, la prevención siempre es lo más importante. A ver, doctores, leemos esto a ver si ustedes están de acuerdo. Lactancia materna exclusiva, Sí. check, ¿no? Vacunación, Check. check. Higiene, lavado de manos, Check. check. Y la buena alimentación también, ¿no? Con eso concluiríamos y diríamos que realmente estos son los 4 pilares para prevenir una neumonía. Y para agregar sería, ante cualquier síntoma respiratorio, acudir al médico, ¿no? Y no simplemente a la farmacia. A ver, Les. Sí, totalmente de acuerdo. Las 4 formas de prevención que han puesto ahí son totalmente asequibles, son gratuitas. El gobierno, el plan de vacunación para adultos y niños está establecido, se está cuidando a los adultos mayores, se está cuidando a los niños y básicamente cualquier infección respiratoria acudir lo más rápido al hospital porque mientras más temprano agarramos a una neumonía, mucho más rápido vamos a salir de allí. ¿Y ahora qué hacemos con aquellas poblaciones que no tienen acceso al agua o al agua potable? Sí, el acceso a los servicios básicos es un factor de riesgo fundamental, ¿no? Y yo agregaría incluso el acceso a los servicios de salud, ¿no? Tenemos una geografía muy variada en nuestro país, hay lugares alejados donde llegar pues, a un puesto de salud, un centro de salud, es difícil.
Por tanto, el niño debe ser atendido y los padres deben saber reconocer que su niño está enfermo y acudir inmediatamente, lo antes posible, al establecimiento de salud más cercano, no necesariamente al más complejo, al más grande, sino que el tiempo cuenta y mientras más rápido se le dé atención a este niño, el pronóstico va a ser mejor, ¿no? En ese sentido, el Ministerio de Salud tiene muchos establecimientos en zonas bastante alejadas y asimismo en aquellas en las que no puede llegar tiene grupos itinerantes, ¿no? Que llegan con medicación, llegan brindando charlas con respecto a la prevención y en esa forma se trata de cerrar un poco esta brecha, ¿no? Muy bien, importante. Doctores, no sé si quisieran dar ya las últimas recomendaciones. Acabamos el programa. Bueno, recalcar bastante lo de la prevención, recordar siempre que deben brindarse o debe realizar la vacunación anual en adultos mayores de 60, lo de la vacuna contra el neumococo, acudir a su médico en cuanto aparezcan síntomas respiratorios para la ayuda respectiva, ¿no? Y la vacuna para mayores de 60 es gratuita. Es gratuita la del neumococo. Ok. Doctor Bernaola. Vale la pena reiterar la medida de prevención, ¿no? La vacunación, la lactancia materna, tener un buen estado nutricional, evitar el humo del tabaco, el lavado de manos. Todo esto es muy importante y una vez que el niño tenga signos o síntomas de enfermedad, acudir rápidamente al establecimiento de salud más cercano. Muy bien. Bien, el programa ha sido bastante educativo hoy día, como todos los días. La vacunación es importantísima, tenemos ya los cuidados, podemos luchar todos contra la neumonía, ya sabemos qué hacer. Agradecemos a todas las personas, ¿no?, que nos envían sus consultas. Creo que hemos aclarado, ¿no?, muchos puntos, hemos derribado, hemos tumbado mitos también, ¿no?, muy populares. Así que creo que ha quedado bastante claro. Gracias por su preferencia y por su sintonía. Hasta mañana, que tengan un buen día. Chao.